cosas que solo se ven con los ojos que han llorado. Mis ojos han llorado por ti. Yo te comprendo, yo te amo. Si una lágrima hoy rueda por tu mejilla, recuerda que primero que tú, yo soy José. Si en tu corazón aún guardas el dolor de una herida, recuerda que para sanar tengo poder. Hay cosas que solo se ven con los ojos que han llorado. Mis ojos han llorado por ti. Yo te comprendo, yo te amo. Yo soy tu compañero, aquel que te ha llamado. Te sostengo con mi mano. No estás solo, yo estoy contigo. Hola, ¿qué tal? Los saludo con gusto desde Ciudad Lázaro Cárdenas. Soy la hermana Guadalupe Castañeda Castañeda, de la Congregación de Hermanas Catequistas de Jesús Crucificado. Y en esta ocasión quiero compartir con ustedes un tema que espero sea de interés y más que nada pues de utilidad. Pérdidas y duelo en tiempos de COVID-19. Queremos como congregación, como iglesia, decirles que no estamos solos, que hay alguien que nos acompaña, que estamos juntos, hombro con hombro, y que alguien camina con nosotros. Eso queremos anunciarles, el Señor está con nosotros. Y bueno, en el tema trataré de abordar tres partes. La primera es tocar un poco la realidad. En la segunda parte, pues algo de iluminación, que principalmente la tomé de este folleto que se llama Un manual de acompañamiento para niños en proceso de duelo, que muy bien se aplica para adultos también. Y en una ponencia, en una conferencia que asistí, me pareció muy bueno, y al final ustedes van a poder ver ahí las referencias. Bueno, en la segunda parte, como les decía, va a ser algo de iluminación desde el enfoque psicoemocional, psicosocial y pues también espiritual. Y para terminar diciendo algunos recursos prácticos que nos puedan ayudar tanto a nosotros en tiempo de pérdida o duelo, como para ayudar a otras personas. Pues bien, continuamos ya sin más preámbulos. ¿Qué se entiende por pérdida y por duelo? ¿Será un tema que nos implica a todos o nada más para quien se les murió algún familiar cercano? ¿O nos hemos enterado acaso de la muerte de alguien o de la situación de alguna persona que está en pérdida o duelo? Estas y algunas otras preguntas trataremos de irnoslas respondiendo en el transcurso. Primeramente vamos a dar una mirada. Entré ahí a un portal de estadística para datos de mercado y como ustedes lo van a poder observar, lo pueden observar, esta realidad se nos fue haciendo cada vez más cercana. Al inicio de la pandemia decíamos, bueno, es en Italia, es en España, ya muy lejos, pero los datos se nos fueron agolpando de frente.
Y bueno, aquí en esta estadística vemos número de fallecidos por continente. Y a la cabeza vemos el continente americano en primer lugar, luego Europa, Asia, África y por último Oceanía. Luego, viendo el número de muertos por país, también vemos a la cabeza Estados Unidos, segundo lugar Brasil, tercero México. Y cada vez esa situación se hace más cercana. De tal forma que más allá de cifras, más allá de números, por ejemplo, en tercer lugar México, que habla de 188.866 muertos al 5 de marzo 2021, que ahorita pues ya serían un poquito más, pero bueno, para decir que más que números, las cifras tienen rostro. ¿Cuándo terminará esta situación de pandemia? ¿En qué va a acabar? ¿O ya tenemos que acostumbrarnos a vivir así, como algunos autores dicen? Pues es una realidad incierta. ¿Por qué incierta? Pues un sinnúmero de pérdidas: empleo, un estilo de vida, un proyecto, una amistad, reuniones que antes podíamos hacer familiares o de iglesia o de deporte, pequeñas y grandes pérdidas, podríamos llamarles así. ¿Quién no ha perdido un ser querido, una amistad, un compañero de trabajo, un colaborador, un conocido? Y bueno, sin rituales para poder despedirse. Nos hemos enterado pues que lo llevamos al hospital y nos lo entregaron en cenizas. Y luego no podemos hacer la reunión familiar como se hacía antes o llevarlo a la iglesia. Y esto nos orilla pues a vivir la pérdida o el duelo como en un ambiente de negación. Pues sí, pasó, pero como que la vida sigue y vamos para adelante sin tocar propiamente el duelo. Y bueno, el Papa Francisco además, en esta realidad, por si fuera poco, pues nos dice, no nada más está la pandemia de COVID-19, sino que hay otras pandemias: el hambre, la guerra, la violencia, la crisis ecológica, el cambio climático, como nos lo dice en su carta encíclica Laudato Si. También nos habla pues de políticas orientadas a ideologías más que al bien común, en esta última carta de Fratelli Tutti, que nos invita pues a esta apertura de mente y de corazón para empeñarnos a vivir como hermanos y cuidar de nuestra casa común. Bueno, otras pandemias que nos obligan a desarrollar otras habilidades, por así decirlo, obligan, porque es el tiempo de reflexionar, de ser creativos, de sacar fuerza, de ser resilientes para enfrentar esta situación. Pero bueno, vamos profundizando un poquito más. ¿Qué entendemos por pérdida? La maestra Gabriela Aguilar, el 17 de febrero de 2021, aquí en la Mesa de Seguridad de Lázaro Cárdenas, dio una ponencia sobre este mismo tema. Y a mí me gustó mucho, también voy a tomar algunas cosas que ella expuso en esa ocasión. Y decía, algo que teníamos y dejamos de tener, desde algo muy simple hasta la muerte de un ser querido. Esto de algo que teníamos y dejamos de tener. Así de sencilla y categóricamente fuerte la definición de pérdida. Y pueden ser pérdidas inevitables, como la vida, la muerte. Algunas no tienen lógica. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi vecino? ¿Por qué aquí? No se olvidan. Se aprende a vivir en todo caso sin lo que teníamos, o aprende a vivir sin lo que perdimos propiamente. Algunos estudiosos también las clasifican en pérdidas de desarrollo, circunstanciales y existenciales. Las de desarrollo pues son aquellas que enfrentamos junto con las crisis que esto conlleva,
cuando pasamos de una etapa a otra, de niños a la adolescencia, de la adolescencia a la juventud, de la juventud a la adultez o adulto mayor. Y las circunstanciales, inesperadas, impredecibles, surgen sin importar la edad, etc. Sin condición de persona. Las existenciales son aquellas que cuando las vivimos, no sé si te ha pasado a ti o a mí sí, das un giro de 180 grados. Ya no eres la misma persona que eras. ¿Y qué es el duelo? Pasando al siguiente término. Es un proceso normal, natural, que nos ayuda a aceptar y adaptarnos a la pérdida. A mí me llamó mucho la atención esto, un proceso normal, natural para empezar, pero que nos ayuda a aceptar y adaptarnos a la pérdida. De ahí la importancia de atreverse a vivir el duelo. Bueno, se experimenta junto con emociones, pensamientos y reacciones físicas, incluso sensaciones físicas entremezcladas. Lo iremos desarrollando enseguida. Su evolución es muy personal. Alguno puede resolverlo, digamos, en meses, otro en un año o poco más. Entonces no podemos comparar. No tiene una duración estrictamente determinada por lo mismo. Y bueno, a lo largo de la vida todos experimentamos o experimentaremos pérdidas o esta experiencia de duelo o de sufrimiento humano. Es una experiencia inevitable que conlleva sufrimiento, como ya decíamos, pero también puede ser una oportunidad de crecimiento. En la mayoría de los casos no se requiere de intervención psicofarmacológica. Incluso hay estudiosos que dicen que en duelo no se responde a este tipo de ayudas. Es una realidad también el duelo que ha aumentado en este tiempo de COVID-19, no lo podemos negar. Incluso hablando de negocios que se dedican, pues, funerarias y demás, pues han estado a tope, no lo podemos negar. Es un proceso, una realidad que ha aumentado en este tiempo y que se está viendo afectado, decíamos, por las medidas restrictivas, por cuestiones sanitarias, para poder procesar dichas experiencias. Como dicen algunos autores, porque no todas las despedidas son iguales. No da lo mismo morir ahorita que haber muerto en otro tiempo. O sea, ahorita las circunstancias nos orillan a afrontarlo de una manera. Incluso el enfermo de hospital, morir solo, pues esto en otro tiempo no es así. Y bueno, bastaría que alguien nos preguntara, bueno, ¿conoces a alguien, como decíamos al inicio? Y pues yo me recuerdo ahorita el ingeniero Jaime y sus 8 compañeros de trabajo fallecidos recientemente, Gustavo y Arturo, mi hermano, que me comentan de las muertes de familiares de sus compañeros y vecinos, de algún colega, Silvana, esta señora alegre que terminamos de saludar las hermanas y yo en meses pasados, y nomás de un de repente pues no la volvimos a ver y ya está con Dios, así esperamos. El joven de la parroquia San José, tan comprometido en pastoral juvenil y lleno de vida. El señor obispo José María de la Torre de Aguascalientes, bueno, alguien diría ya está grande, pero también, por ejemplo, el señor Francisco Daniel Rivera, misionero del Espíritu Santo, que había sido su superior y recientemente nombrado señor obispo, y joven, podríamos decir, 60 y tantos años, pues ya muerte por COVID. El sacerdote Víctor, que estuvo en mi pueblo natal, y su padre, el padre Salvador Delgadillo, muy querido para nosotras como congregación de hermanas catequistas de Jesús crucificado, los familiares de Andrea en Buenos Aires, Carmelita, la que cuidaba la iglesia, y así yo casi les escucharía a ustedes. El WhatsApp de nuestra congregación, donde estamos en comunicación, en meses pasados ya decíamos, ¿y qué otra noticia viene? Ya como que decíamos, Señor,
empezamos a orar más intensivamente, pues para poder afrontar esta situación, pues con más fe, con más resiliencia. Y pues muy bien ameritaría un tiempo, un espacio breve de silencio por todos los que nos han dejado, que ya no están con nosotros, por el dolor que ha quedado en cada una de sus familias, en cada uno de sus hogares, de sus amigos. Pero ¿cómo procesar las pérdidas y cómo vivir el duelo en tiempos de COVID-19, en estas circunstancias? Y cómo ayudar a otros a enfrentar este tipo de situaciones. Es algo de lo que también quisiera decirles. Fíjense que, bueno, a mí me toca acompañar a algunas personas, me ha tocado, he tenido la gracia en este tipo de situaciones. Y también por gracia escuché a dos conferencistas en meses pasados. La religiosa Teresa Maya, que citaba a Walter Brueggemann, un teólogo protestante estadounidense, y habla de 3 pasos para afrontar la pérdida o el duelo, hablando de lecciones del exilio babilónico: realidad, duelo y esperanza. Y en realidad sería nombrar la pérdida, lo que estás dejando de tener. El duelo, atreverte a vivirlo, y esperanza, pues abrirte a una situación nueva. Nombrar esta realidad, por tanto, sería el primer paso a la esperanza. Y bueno, otro ponente fue el padre José Luis Piña. El 15 de octubre de 2020, las hermanas y yo estuvimos viendo esta conferencia. Se llamaba Espiritualidad y Depresión, y hablaba de 4 pasos, no de 3, pero que muy bien coinciden: identidad, recordar, escribir y proyectar. La primera era identificar. Identificar es nombrar, ser consciente, ponerle palabras a lo que estás experimentando, identificar. Recordar es como releer la historia, escarbarle un poquito más. Eso es como atreverse a vivir el duelo de la anterior postura. Y este autor mencionaba un tercer paso: escribir. Muchos autores hablan del valor terapéutico de escribir. Escribe aún más. Y proyectar, ¿qué quiero hacer? Abrirse a la esperanza. Entonces, realidad, duelo y esperanza, que muy bien se identifican con esto: identificar, recordar, escribir y proyectar. Son pasos que podrían ayudarnos. Hay que honrar, pues, por tanto, nuestras pérdidas, honrar nuestros muertos, ponerle palabras. No vamos a poder atravesar esta etapa de pérdida si no nos atrevemos a vivirlo. Y de otra manera, también no podremos experimentar la vivencia de la luz, de la vida nueva que nos viene después de una situación difícil. Pero también, ¿cómo sabemos que hay una pérdida? Bastaría preguntarle a alguien: oye, ¿qué hacías antes de la pandemia y qué haces ahora? Y van a salir expresiones como: ay, pues antes hacía esto, extraño esto, otro. Nos lo puede decir un niño, nos lo puede decir un adolescente o joven, un adulto o un anciano. Antes yo podía hacer esto, ahora hago. Entonces, frases como: me falta, extraño, ya no tengo, es diferente, se fue, ya no hay. Por ejemplo, ya no hay salud, ya no quería que, ya no está. Frases como estas nos están indicando que la persona está viviendo una pérdida, que está invitada a vivir, por tanto, un duelo. ¿Y qué emociones principalmente hay en el duelo, en la pérdida? Pues miedo, tristeza y enojo. No son emociones agradables, pero igualmente buenas, como son el afecto y la alegría, hablando de emociones básicas, porque nos ayudan a elaborar experiencias. Y bueno, una pinceladita corta: las etapas del duelo.
Me recuerdo ahorita estudiando en la universidad que nos decían, hubo una pionera en esta materia de pérdidas y duelo, y esta es una psicóloga estadounidense, Elizabeth Kubler-Ross, que muy conocida, si no ustedes han escuchado de ella, y hablaba de cinco pasos para vivir el duelo: negación, enojo, negociación, tristeza y aceptación. ¿Qué decimos de esto? Para empezar, que estas etapas del duelo no se dan categóricamente en este orden o estrictamente una después de la otra. No. Puedes estar en negación y enseguida pasar a la tristeza, o estar en el enojo y de repente tener actitudes como de aceptación, aunque por así decirlo también sí se sigue cierto proceso para llegar hasta la aceptación. Negación como es para protegernos, a veces es tan fuerte la experiencia de perder sobre todo un ser querido, un accidente, o te dan la noticia de una enfermedad grave. Es tan fuerte que nuestro cerebro no soportaría tocarlo de inmediato. Entonces es, sí, pero esto de alguna manera vamos a salir, vamos a estar bien, o como si no pasa nada, queremos como seguir adelante. El enojo, bueno, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi edad? ¿O por qué mi padre? ¿O por qué mi hermano? ¿Por qué mi vecino? La negociación, esto se da pues principalmente, bueno, en cuestiones de enfermedades terminales. Cuando tenemos fe en el trascendente, si hiciera esto y esto otro, por favor que esto no pase, etcétera. Tratando como de negociar, de doy y me das. Y la tristeza, pues sí, en el duelo es típica, aunque en muchos no se manifiesta así, a veces se manifiesta como en agresividad, en un mal humor, etcétera. Bueno, también es parte, pero tristeza. Y bueno, para llegar finalmente en un buen proceso, a la aceptación, a la resignificación. También, como ustedes lo pueden ver ahí en su pantalla, el duelo se ha comparado como la experiencia de atravesar un túnel oscuro, y donde se cruza, ese atravesarlo, es solo, nadie te puede acompañar, vas solo. También en ese túnel pues hay algunos peligros, puede haber algunas alcantarillas en las que caes, y hay que ser conscientes cuando hemos caído en ella, como pueden ser pues la tentación de la droga o de algún otro vicio, o de un aislamiento total, ¿verdad? Periódico, ya lo veremos, es completamente normal. Pero cruzar el duelo, cruzar este túnel, tiene, como por así decirlo, unos rayitos de luz que cruzan por ahí, por una pequeña ventana, un pequeño orificio, que pueden ser los amigos, puede ser pues la experiencia de fe en el Dios de Jesucristo, como sería mi caso, y yo digo que es uno de los mejores casos, pero en la fe que tú tengas es esa pequeña luz que te acompaña. Pero eso sí, se atraviesa con enojo, con tristeza, con miedo. Y hay que ser valientes y fuertes para tocarlo así tal cual, para poder ver la luz al final del túnel, para poder ver la luz pascual, hablando en términos espirituales. Lo importante, pues, por tanto, es atravesar el duelo, porque ¿qué es lo que está pasando ahorita? Pues que nos distraen muchas cosas, la crisis, la pérdida de trabajo, el tiempo que hemos estado encerrados en casa, que nos ha cansado, el estrés,
todo esto como que nos ha distraído y pues aparte las medidas de seguridad, de que no pudimos tener un novenario como antes, juntarnos tal vez toda la familia o etcétera. Y la tentación es irnos por un lado, como que, bueno, pues sí, ya pasó y lo que sigue, y también al vecino se le murió tal y también a tal, entonces, pues nada, que afrontarlo con valor y vámonos. Mucho cuidado, porque el riesgo es que nos queremos ir por un lado del túnel y no tocar propiamente el duelo. Y esto es grave porque tarde o temprano podemos explotar en una situación que no nos sentimos cómodos y no sabemos ni por qué, y puede ser por un duelo mal elaborado o duelos atrasados. Hemos experimentado que se convierten ya casi en depresión o en agresividad recalcitrante. Aquí el reto es: acompáñate, déjate acompañar y acompaña a otros en la medida de tus posibilidades. Y bueno, decíamos que este túnel tiene rayos de luz. Y ¿por qué no dejarnos iluminar por la Sagrada Escritura? Por cuestión del tiempo, bueno, yo puse estas citas bíblicas para que ustedes las vean con calma también allí en su pantalla. Me llamó mucho la atención el profeta Oseas en el Antiguo Testamento. Dice: venid, volvamos al Señor. Él nos ha desgarrado y Él nos curará. En 2 días nos devolverá la vida, y al tercero nos levantará y viviremos. A mí esta experiencia de misterio pascual, de pasar de la muerte a la vida, de la enfermedad a la salud, de la oscuridad a la luz, de la violencia a la paz, es este misterio de paso, de Pascua, me da mucha esperanza al hablar de este tema. Y lo veo muy reflejado en esta cita de Oseas 6, 1, 2, que si después tú lo quieres reflexionar en tu casa, sería, pues creo yo, de mucha utilidad. Del Evangelio de San Lucas, en capítulo 12, versículo 24, está Jesús dando una enseñanza. Les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, quedará solo, pero si muere, da mucho fruto. Esta enseñanza de Cristo me ilumina también bastante en este tema de pérdidas y duelo, porque pues qué más como cuando llevamos a enterrar a un ser querido. Bueno, ahorita pues ya se usa mucho la cremación y todo eso, pero se puede aplicar perfectamente. O sea, esa oscuridad de la tierra, como cuando entierras la semilla de una planta, y que pasa un día y pasa otro, y claro, con ciertas condiciones, tarde o temprano verás las hojas, las flores, los frutos, por así decirlo. Pero si la semilla no muere, no puede dar fruto. Tenemos a Jesús también propiamente, más que enseñando, viviendo el sufrimiento, más que explicarlo, asumiéndolo. Y lo tenemos en Getsemaní, en Lucas 22, 42, cuando dice Jesús: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y pues nos dice, leyendo un poco antes y todo, cómo había sudado gotas de sangre. ¿Qué tal de grado de sufrimiento para ese grado? Sin embargo, si es posible que esto no pase, pero no se haga mi voluntad, sino la del Padre que está en el cielo. Y bueno, en la cruz, bueno, aquí tenemos una bella imagen que dibujó la señora Lupita y que nos recibe hoy en su casa.
Jesús en la cruz, a mí me impresiona cuando en ese grito de dolor dice en Mateo 27:46, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué experiencia no afrontaría el mismo Hijo de Dios en la cruz? Tanto que si alguien podría decir ama al Padre, pues es Cristo, y sin embargo le dice, ¿por qué me has abandonado? Había experimentado su cercanía y en ese momento no la está sintiendo. Así como tú y yo en momentos de pérdida, de duelo, de muerte, pues habrá momentos en que no lo has experimentado o no lo hemos experimentado. Sin embargo, pues ahí está el rayito de luz, la ventana por donde entra para el que tiene fe, pues que finalmente no estamos solos, porque él que termina diciendo más adelantito de este versículo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y se dirige a él y con toda confianza le dice, todo está cumplido. Y bueno, pues contemplar a Jesús crucificado en estos contextos de pandemia y de muerte, pues para mí es lo máximo, no puedo no decirlo. Si tú no tienes fe en él, pues lo respeto y una disculpa si esta parte no te sirve a ti. Pero yo lo anuncio y aunque no fuese verdad, yo estaría muy cómoda y feliz, aunque después de la muerte me dijeran que no fue verdad, yo volvería a apostar por él. Y esta experiencia, decía un teólogo, que también cuando tuve la oportunidad de estudiar algo de teología, nos hablaban de la perijóresis. Es una palabra muy extraña, pero sencillamente habla de la unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y al hablar de Jesús crucificado decían, qué dolor de la Santísima Trinidad de vivir tan contentos en el cielo y que el Hijo se tuviera que separar, por así decirlo, para entenderlo coloquialmente, a tal distancia al venir a la tierra, encarnarse, vivir como uno de nosotros y morir como el más pecador, el más despreciado de su tiempo en una cruz. Y dicen algunos estudiosos que es como esa separación hasta la orilla, hasta el máximo de la orilla, para que nadie, por más triste, por más solo, por más angustiado, por más pobre, por más pecador, pueda decir que está fuera de ese círculo de amor y de misericordia. Estamos realmente acompañados. Disculpen. Es una experiencia que me conmueve. Pero bueno, desde esta perspectiva entonces, aunque hablamos de una realidad de muerte, también hablamos de una realidad de vida. Como decíamos de la planta, si el grano de trigo no muere, no puede dar fruto. Y por eso los cantos de resurrección, por eso los cantos de alegría, atrévete a ser como una pequeña semilla para que dé fruto. Y bueno, aunque hay dolor, aunque hay tristeza, aunque hay enojo, aunque hay miedo, nos atrevemos a cruzar este túnel con la certeza de que veremos la luz. Y esta es la certeza de Jesús resucitado, muerto y resucitado. Y bueno, desde ahorita les comparto un lema que es muy propio de nuestra congregación. Y dice, mi fuerza, y contestamos, Cristo crucificado. Porque para el que tiene fe, para los llamados, para los salvados, como dice San Pablo en Corintios, pues lo que es una locura y una necedad para otros, para los llamados es fuerza y sabiduría.
porque en realidad ese misterio pascual lo enfrentamos a diario, en el trabajo de cada día, en la cocina, en el trabajo, con tus hijos, con tus vecinos. Siempre hay algo que cuesta y que hay que asumir por un bien mayor. No se trata de cualquier sufrimiento, porque hay sufrimientos que no llevan a la vida. Y esos no los quiere Dios, ni los quiere Cristo. Y hay que luchar contra ellos, contra las injusticias, contra la violencia, contra la inseguridad que nos afecta a todos. Con eso hay que luchar. Esos sufrimientos no los quiere Dios. Pero hay otros sufrimientos inevitables como la muerte o como el trabajo diario de cada día o cuando se te enferma un hijo y no dormiste toda la noche. Ahí está el misterio pascual. Y bueno, dice Eclesiastés también en el capítulo 3, versículo 11, Dios ha plantado eternidad en el corazón de los hombres. Y desde este contexto entonces podemos decir que fuimos creados para la inmortalidad. Yo en días pasados hablaba con mi papá que tiene pues ya 97 años, mi mamá 93, y pues hablamos, aunque no queramos, de este tema de la muerte. Y yo les decía, ay papá, ¿se acuerda cuando fui con usted y que estábamos leyendo ahí el misal y encontramos una frase que decía que fuimos creados para la vida eterna? ¿Qué novedad? Ya lo hemos oído, pero experimentarlo. Fuimos creados no para la muerte, sino para la inmortalidad, para una vida que no tiene fin. Entonces, pues, ¿qué más alegría y qué más fortaleza, aún en situaciones difíciles, como esta noticia? Y me recordé ahorita de la madre Delia Zúñiga Manzano, una religiosa de nuestra congregación que había tenido una historia muy golpeada, muy difícil, y decía, nos va mal y todavía tenemos mucho que agradecer. Y pues claro, siempre hay algo de qué dar gracias aún. Y bueno, esto es misterio pascual. Y bueno, para ir un poquito aterrizando, pero aún más algo de información que nos puede ayudar. Síntomas del duelo. Los estudiosos dicen que puede haber síntomas cognitivos, emocionales y conductuales. Los cognitivos a veces es incredulidad, confusión, preocupación, sentido de presencia, alucinaciones visuales o auditivas. Por decir, si hiciera poco tiempo que murió un ser querido y la persona dice, es que lo escuché anoche, me hablaba, es que lo vi, entró, es que lo sentí, me tocó. No te preocupes, todo eso es parte del duelo. Soñarlo con frecuencia. Esto es parte del duelo y está bien. No vamos a decir, estás loco, estás inventando, no sé qué. No, hay que acogerlo como parte de esta asimilación. Y bueno, pues reacciones emocionales, tristeza, enfado, culpa, remordimiento, ansiedad. Para algunos hasta pueden sentir alivio cuando ya un familiar estuvo muy grave y por mucho tiempo y todo. Bueno, pues gracias a Dios ya descansó, también es normal. Soledad, fatiga, insensibilidad, también en un momento dado. Hay reacciones conductuales como trastornos del sueño, de la alimentación, conducta distraída, actividad y agitación, aislamiento social, atesorar pertenencias, llorar. Y está bien, todo esto es parte. Incluso el aislamiento social, pues hay que permitir que lo viva la persona. Síntomas orgánicos, 1, 2, 3, y ya ustedes los pueden retomar por ahí. Opresión en el pecho, vacío en el estómago, opresión en la garganta, hipersensibilidad al ruido, falta de aire, debilidad muscular, falta de energía, resequedad en la boca. Y bueno, los estudiosos del duelo dicen que también pues hay duelo complicado. El DSM-5, que es un manual de diagnóstico de enfermedades mentales, dice que hay trastorno por duelo persistente. Al hablar de duelo complicado, dice que
sería después de 12 meses, que hay un alteramiento en el funcionamiento habitual y que se hablaría de una reacción desproporcionada a la edad y a las circunstancias. Es decir, la persona doliente no puede hablar de la pérdida sin dolor intenso y como si fuese reciente, aunque ya haga mucho tiempo, ¿no? Lo trata como un acontecimiento de intensa reacción emocional ante cualquier cosa insignificante que la asocie con dicha pérdida, reacciona muy fuerte. La persona no puede o no quiere despedirse de su ser querido o de sus pertenencias o de lo que perdió, de su trabajo, de su esposo, de su esposa en un momento dado, de su matrimonio, de su estilo de vida, etc. Las tareas del duelo en 3: aceptar la realidad, elaborar el dolor y adaptarse. La podríamos resumir de esa manera a lo que vamos a este punto. Adaptarse a la realidad significaría también adaptarse a cuestiones externas. Cuando perdemos algo o alguien significativo, siempre hay cuestiones externas que nos implican aprender nuevos roles. A lo mejor no cocinabas y ahora cocinas. O a lo mejor no arreglabas el jardín y ahora lo tienes que hacer. A lo mejor no hacías cuentas porque no te gustan las cuestiones matemáticas y ahora lo tienes que afrontar. Adaptaciones internas, cuestión de autoestima, de autoeficacia. Seguimos siendo la persona que realmente soy a pesar de la pérdida. Adaptaciones espirituales incluso, porque hemos escuchado, ¿no? Pues si Dios existiera no habría pasado esto. O sea, la fe se pone en crisis incluso y los valores requieren una readaptación. Hallar una conexión perdurable con el fallecido al embarcarse en una vida nueva. Sería como el reto hablando de muerte. Y bueno, algunas estrategias para vivir el duelo. Yo les menciono algunas y ustedes pues ahí las pueden retomar las demás y si algunas ayudan. Estamos pasando a la tercera parte, ya ¿qué cuestiones prácticas me pueden ayudar para asumir el duelo, las pérdidas o para ayudar a otras personas a vivirlo? Lo que sí se debe hacer, permitir llorar, o permitir que otros lloren, una red de apoyo, tus rutinas, aférrate a la rutina, cuando estamos en esa situación, compartir, admitir, reconocer, ser paciente, validar, no juzgar, por decir, ya es mucho tiempo, o que no tienes fe entonces, no. Escuchar, ser empáticos, quitar un poco carga de trabajo y desalentar sobre todo a tomar decisiones fundamentales. En tiempo de duelo, en tiempo de crisis, no es tiempo de tomar decisiones fundamentales, es esperar. Los estudiosos del espíritu, San Ignacio de Loyola dice, en tiempo de crisis, no es tiempo de mudanza, de cambiar, no, es tiempo de permanecer, aferrarte a lo que ya tenías establemente conocido y que es un valor para ti, de ahí. Bueno, lo que no, evadir, huir ante la expresión de sentimientos dolorosos, minimizar, automedicarse, tampoco, ¿no? En ocasión se requerirá algún tipo de ayuda, pues hay que ir al médico. O hay que ir a ayuda psicológica también cuando sea necesario, ¿por qué no? También un empujoncito puede ayudar. Utilizar frases hechas de consuelo tampoco, hacer que sean otros quienes presten la ayuda, porque a veces decimos, ay Dios que te ayude, o a ver si encuentras a alguien, no, si ya te abrió un poquito, si tú ves que está sufriendo, que está en duelo, pues algo desde tus recursos, hazte presente, hazle hacer sentir a la persona que ahí estás. Solamente esperar, a lo mejor no quiere mucho comunicar o mucho sociabilizar también contigo, pero que sepa que cuando necesite, ahí estás.
Y bueno, algunos rituales para elaborar pérdidas también tomados de este manual que les mencionaba al inicio, la mayoría de ellos. Pues por ejemplo, escribir una carta, escribir un mensaje de despedida, investiga acerca de tu ser querido para conocer más, completa frases y de vuelta sale el recurso de la escritura. Cuando pienso en ti me siento y dale, escribe y escribe aún más. Lo que más me duele de tu partida, momentos que agradezco haber compartido contigo, cosas que cambiarán ahora que tú no estás, cosas que tengo en común, etc. Bueno, el recurso de la escritura. Y continúa escribiendo actividades que me hacen sentir mejor, también, ¿por qué no? Lo que me hace sentir mejor y escribe. Eso nos ayuda como a ser conscientes, a ir asimilando, resignificando el dolor. Escribe frases que te hayan dicho que realmente te ayudaron a sentirte mejor también. Escribe el nombre de las personas que te apoyan también. Bueno, y si sientes que te estás desfasando mucho, que ya le dedicas demasiado tiempo al duelo, a la tristeza, a la pérdida, o otra persona la descubres así, igual ponte tiempos. Bueno, en la mañana, mediodía y en la noche voy a dedicar 15 minutos, 10 minutos, media hora para tocar mi dolor, escribirlo, hasta romper algo, encender una luz, rezar algo. Pero yo ahí voy a tocar. Entonces, de tal manera que si tú tienes que salir a trabajar, pues puedes salir a trabajar y dices, pero cuando yo llegue a las 6 de la tarde es mi espacio. Pero es que estoy triste, sí, pero enseguida me voy a dar mi espacio y lo voy a hacer. Bueno, es un recurso que me ha funcionado y ha funcionado pues a algunas de las personas, como les decía al inicio, que acompaño. Y bueno, para ya ir concluyendo, todos tenemos pérdidas y duelo. Ya a manera de síntesis de todo lo que hemos dicho, todos tarde o temprano enfrentaremos pérdidas y tendremos que atravesar este proceso de duelo que en el mejor de los casos sea normal y podamos ver la luz y llegar a la resignificación, pero nadie puede quedar exento. Las pérdidas hay que nombrarlas, hay que validarlas, hay que ponerle palabras. Pérdidas de algún hijo, de algún hermano, de la pareja, de los amigos, pero sobre todo las tuyas, ponerle nombre. México está teniendo pérdidas muy significativas por la pandemia y por otras pandemias. Somos conscientes, basta entrar a las noticias de todo tipo, económicas, políticas, sociales. Estamos viviendo un tiempo de pérdidas. Hay que ponerle nombre, hay que ser creativos, hay que reinventar. Permítete y permite a otros vivir las emociones. Enojo, tristeza, ¿qué otra emoción habíamos dicho? Dolor, un poco de ansiedad. Todo esto hay que vivirlo, hay que atravesar el túnel. Atraviesa el túnel, hazlo, es la única manera de ver la luz. Es como curar una herida. Esta es una comparación. Cuando tú tuviste una herida, un accidente, y si quisieras simplemente pues tapar ahí, recubrir con la misma piel y taparle, incluso queda ahí tierra, etcétera, ¿qué va a suceder? Se echa a perder aquello y viene un mayor problema. Entonces hay que curar. Cuando vamos al médico, raspa, talla. Esto es doloroso, pero para que finalmente encontremos la salud, la paz, la resignificación. Desde la fe, nadie está completamente solo. Estamos acompañados. Él camina con nosotros. Aférrate a tus rutinas, a tus roles y piensa que tarde o temprano verás la paz, verás la luz, experimentarás, si no la alegría, la serenidad. Y bueno, a manera de compromiso, ¿qué de todo lo que aquí platicamos, que yo espero que haya sido en algo útil,
y práctico, ¿qué te puede servir a ti y qué puede servir a los demás para acompañar en este tiempo de pérdidas y duelo? ¿Y qué elementos prácticos también de los mencionados tú podrías poner en función práctica para ir reelaborando experiencias de pérdida y duelo, o podrías sugerir a otras personas? Y bueno, para concluir, quisiera que hiciéramos oración, un canto que precisamente habla de el grano de trigo que muere para que pueda dar mucho fruto. Y ojalá lo experimentes tú también en tu corazón y puedas pedir esa fe si es que no la tienes, puedas pedir esa confianza en el Señor. Y bueno, pues lo escuchamos, lo meditamos y damos gracias. Para mí fue un gusto estar con ustedes. Los saludo y deseo que de alguna manera salgamos adelante en medio de esta situación. Y desaparece, y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Un trigal será mi iglesia, que guardará mis entregas, fecundadas por la sangre de aquel que dio su vida por ella. Ciudad nueva del amor, donde vivirá el pueblo, que en los brazos de su dueño nació, sostenido de un madero. Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece, y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Yo mi vida he de entregar para aumentar la cosecha, que el sembrador al final buscará y dejará ser eterna. Y un día al Padre volveré a descubrir el secreto de la pequeña semilla que fiel cobró su herencia en el cielo. Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece, y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Y decimos todos finalmente: mi fuerza, Cristo crucificado. De nuevo, mi fuerza, Cristo crucificado. Muchas gracias.